Vale. Estamos viendo la de. Ayer vimos cuál, las de. Déjame acordarme aquí. Hemos visto algunas de. De aquí. Aquí teníamos esto. Ah, pero sí hicimos. Vale, sí, ya hicimos ya hicimos todas las exponenciales, ¿ok? Ujú. Bueno, es que normalmente yo recomiendo. Vale, entonces vamos a ver aquí en tus ejercicios, los que me enviaste, de hilo derivada. Vamos a ver aquí. Estos son los de derivación. Busca los ejercicios. Los límites, esto lo hicimos. Entonces el otro, entonces la otra guía. Ya. Tú me mandaste un archivo de problemas 3 porque no lo veo. Creo que sí. Aquí está, déjame ver, problemas 3. Son límites. Entonces vamos a problemas 4. Problemas 4 creo que ya son derivadas, integrales. Sí, son integrales ya. Oye, pero ¿dónde están? No están en los problemas 3. Están los máximos y mínimos. Aquí está derivabilidad. Vale, sí, aquí está. Vale, aquí tienes unas funciones que te ponen ellos, por ejemplo. Por ejemplo, allá en los extremos, por ejemplo, estudiar la continuidad y derivabilidad de la función. El número 8 dice, estudiar la continuidad y derivabilidad de la función f de x igual. Te la dan como una función a trozos, que viene 2x cubo menos 3x cuadrado para x menor o igual que 1. Y vale x cubo menos 12x más 10 para x mayor que 1, ¿ok? Ujú. Te piden estudiar la continuidad y derivabilidad. O te mandan a estudiar la continuidad y derivabilidad de una función como esta. Primero, si no te dicen que es en un punto específico, tienes que decir que, por ejemplo, 2x cubo menos 3x cuadrado es un polinomio. Los polinomios son siempre continuos, ¿ok? Continuos y derivables. Ellos solitos son continuos y derivables. Y el otro también. X cubo menos 12x más 10 es lo mismo. Un polinomio siempre continuo y derivable. El problema lo presentan en... El problema está en x igual a 1, ¿ok? ¿Está bien? Ujú. ¿Por qué? Porque es una función que a lo mejor viene continua por aquí,
pero aquí a lo mejor pega un brinco, entonces ya deja de ser continua, ¿ok? La f completa. Entonces tenemos que verificar primero, hay que verificar primero cuánto vale f en uno. El uno está ubicado aquí en este igual. Entonces f en uno sería 2 por uno al cubo menos 3 por uno al cuadrado. Y eso sería 2 menos 3 que es menos uno, ¿ok? mm, Vale. Y ahora habría que ver cuánto vale el límite cuando x tiende a uno por la izquierda. Es la función 2x cubo menos 3x cuadrado. Ya vimos que eso vale menos uno. El límite cuando x tiende a uno por la derecha es la función x al cubo menos 12x más 10. Y esto valdría 11 menos 12 menos uno. Vale. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a uno por la izquierda coincide con el límite cuando x tiende a uno por la derecha. Y esto vale f evaluado en uno. Todos valen menos uno. Por lo tanto, tienes continuidad. Es continuo, ¿ok? Es continuo en todos los puntos, pero también en el x igual uno es continuo, ¿ok? vale. O sea que podríamos afirmar que es continua en todo R. El único problema donde pudo haber sido no continuo es en el uno y es continuo. Vale. Mm, Entonces, lo segundo que hay que ver es la derivabilidad. Vas a calcularte f', las dos derivadas. La derivada de 2x cubo es 6x cuadrado menos 6x aquí. Y la otra es entonces pones para los menores, quitas el igual, pones menores, pues tú no sabes qué pasa en el uno, ¿ok? ujú, Luego, 3x cuadrado, no, sí, 3x cuadrado menos 12 para los x mayores que uno. Y para x igual a uno no se sabe, ¿ok? ¿Estás viendo? sí, Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Este, bueno, tenemos que, para x igual a uno hay que ver si cuánto vale la derivada por la izquierda del uno. Por la izquierda del uno. Esto lo podemos hacer porque la función es continua. Si la función no fuese continua en el uno, ya uno sabe que en el uno no existe la derivada, ¿ok? ujú, Entonces aquí, por la izquierda del uno va a ser 6 por uno al cuadrado menos 6 por uno, que sería 6 menos 6. Por esta izquierda da cero. Y hay que ver la derivada por la derecha del uno, que sería evaluar esta. Es calcular un límite también. Lo puedes hacer así o hay profesores que hacen esto. Límite cuando x tiende a uno por la izquierda de 6x cuadrado menos 6x. Y esto da cero. Y límite cuando x tiende a uno por la derecha de la derivada, ¿ok? Que sería 3x cuadrado menos 12, y esto daría 3 menos 12, que sería menos 9. Como son diferentes, como f' por la izquierda del uno es diferente a f' por la derecha del uno, entonces podemos decir que la derivada en uno no existe. Y por lo tanto f no es derivable en x igual a uno, ¿ok? mm, ¿Está claro? sí, Vale, entonces no es derivable en x igual a uno y bueno, ok. Entonces es derivable, f es derivable en R menos el uno. ¿Y ahora qué va a pasar aquí? Ya aquí podemos decir que esta derivada no existe. Ya no es interrogatorio, no existe, ¿ok? ujú, Vale, entonces ellos te dicen a ti también aquí cuáles son los extremos relativos o locales, cuáles son sus extremos absolutos o globales en el intervalo menos 2 2. Entonces, claro, ellos ahora te dicen que calcule los extremos locales, ¿ok? ujú, Entonces, fíjate que si los locales y los globales. Bueno, locales, primero locales. Para los locales tú tienes que agarrar y decir, vale, primero voy a analizar qué pasa en el intervalo de menos aquí, en este intervalo. ¿Ok? Vale.
los locales. Tienes que ver cada pedazo de la función. Estamos en el intervalo de, para los x menores o iguales que uno. ¿Ok? ujú, Mira, como la función es continua, podemos conseguir globales. Si no fuera continua, no. ¿Ok? Bueno, no, si no fuera continua también se puede, lo que no puede ser es no acotada. Pues yo puedo tener una función que haga esto. Viene aquí, aquí pega un brinco. Entonces tendríamos que hacer el análisis aquí, ver el global aquí y ver el global aquí. Y el más grande de todo es el global. ¿Ok? No necesariamente tiene, puede ser con. Ahora, si tenemos una función que hace esto, y ahí se perdió todo. Ya es no acotada, ¿ok? ujú, O sea, un punto donde el denominador se haga cero en ese intervalo. Entonces, para x menor o igual que uno, la función es 2x cubo menos 3x cuadrado. A esto tenemos que calcularle su derivada. ¿Ok? Su derivada y esto nos va a dar 6x cuadrado menos 6x. Igualamos esto a cero, sacamos factor común 6x y nos da x menos uno igual a cero. Nos da x igual cero y x igual a ¿qué? A uno. ¿Ok? Que justamente uno es el extremo de la función. ¿Ok? Vale, entonces tenemos que hacer un análisis aquí y decir cómo se comporta esta función a lo largo. Primero que hacemos un análisis como que estuviéramos analizando todo R, ¿ok? ¿Me sí, explico? Entonces tendríamos acá, esto se anula en esta derivada que es 2 que es 6x cuadrado menos 6x. Ella se anula en cero y se anula en uno. Y ella es una parábola positiva. Las parábolas positivas, si yo meto un valor entre cero y uno, las parábolas cuando tienen dos cortes, ellas o hacen esto, más menos más, o hacen esto, menos más menos. Vale. Entonces, en este caso, ya aquí va a ser positiva, aquí va a ser negativa y aquí va a ser positiva. ¿Ok? va- ¿Qué significa eso? Que para esta función, para esta en general, aquí crece, luego decrece y luego crece. ¿Ok? va- Cuando pasas de crecer a decrecer, aquí hay un máximo. O sea, x igual a cero es un máximo local. ¿Ok? ujú, Y x igual a uno sería, en tal caso, si estuviéramos analizando la función completa, sería un mínimo local. ¿Ok? vale, Entonces, claro, vamos a hallar cuánto vale f en cero. En ese caso, f en cero sería la función 2x. Estamos analizando 2x cubo menos 3x cuadrado. F en cero valdría cero. Y f en uno ya lo tenemos. F en uno valdría menos uno, ¿ok? Y no nos interesa de aquí en adelante. O sea, esto aquí para nosotros no nos interesa. Porque acuérdate que estamos analizando para x menor o igual que uno, ¿ok? ujú, Ahora, para x mayor que uno tendríamos. Entonces, de menos infinito a cero crece, de cero a uno decrece. ¿Ok? sí, El cero es un máximo de la parte izquierda de la función de para los menores que uno y el uno es un, ¿cómo se llama esto? Un mínimo en esa parte, un mínimo local en este caso. ¿Ok? va- Vale, luego, para x mayor que uno es la función x cubo menos 12x más 10. Vale, eso hay que derivarlo. Eso daría 3x cuadrado menos 12. ¿Ok? Igualamos a cero y eso nos va a dar x cuadrado igual a 4. X vale más o menos 2, ¿ok? Analizamos el signo en general, menos 2 2, ¿ok? Y ella es una parábola que es positiva y tiene dos cortes. Y tiene dos cortes porque ella va a ser más aquí, menos aquí y más aquí, porque es positiva aquí, ¿ok? Yo meto el cero aquí y me da negativa. ¿Estás viendo, no?
Vale, sí. pero a nosotros nos interesa realmente es desde el uno. Nos interesa desde el uno, el 1 está aquí. Nos interesa de aquí en adelante. Entonces aquí, entonces si hacemos una tablita como es, aquí tienes el uno, aquí tienes el 2, ella aquí crece y aquí decrece. Decrece y crece en el 2. El 2 es un mínimo local, ¿ok? Porque ella va a ser así, güey. Ella va a venir en el uno. En el uno vale menos uno, creo, ¿no? Menos uno. Va a seguir decreciendo y después subirá y no sé, y hará esto. Entonces ahora hay que ver cuánto vale la función en el 2. La función en el uno de esta vale menos uno, ¿no? Vale. Y la función en el 2 vale 2 al cubo 8. Claro, aquí no me interesa el valor en el uno porque el uno no está en el intervalo. Pero de todas maneras, para saber, ya lo sabíamos porque era el límite por la derecha. 2 al cubo, esto sería 2 al cubo menos 12 por 2 más 10. Esto sería 8 menos 12 más 10. Sería 18 menos 12 da 6. Oye, qué raro. Espérate. En uno vale uno menos, menos uno, ¿no? Ah, ya. Ya vi el error. Es que no me puede dar 6 porque sigue decreciendo. Tiene que ser más pequeño que menos uno, ¿cierto? Ujú. Claro, el error está aquí, que es menos 12 por 2 más 10. Entonces aquí es menos 24 más 10. Entonces daría 18 menos 24, que son menos 6. ¿Está bien? Sí. Efectivamente, en uno vale menos uno. Y si sigue decreciendo, en el 2 tiene que ser más pequeño. ¿Ok? Ujú. Vale. Entonces, conclusión. Esta función de menos infinito al cero, la primera parte de menos infinito a cero, crece. Aquí la derivada, o sea, la primera derivada como es en general. En general, aquí está el cero, el uno y el 2, que son los valores que nos dieron. Aquí la primera derivada dio positiva, aquí la primera derivada dio negativa. Esta para la primera función, para f1. Y para f2 nos dio que de 1 a 2 la primera derivada sigue siendo negativa y después aquí la derivada es positiva. Entonces el cero es un máximo local. El uno, escucha una cosa, el uno es un mínimo local de la primera función, Ujú. pero como ya se pega con la segunda, ya no, porque fíjate que ella aquí, acuérdate que el análisis de la f, el análisis no es de los particulares, ¿ok? Es de la función general, ¿ok? Sí. El uno es un mínimo de la función primera, pero cuando tú la pegas, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tienes una función aquí que en el uno vendrá por aquí, no sé, vendrá. En el cero es un máximo local, no sé, vendrá como así, hará así, después bajará. Y en el uno vale menos uno. Para esta ella es mínimo, porque ella después iba a hacer esto, ¿ok? Ujú. Pero como ahora le pegamos otra función, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que en la otra función ella sigue bajando, en la F2, ¿ves? Y aquí alcanza el mínimo aquí. Entonces ya este deja de ser mínimo, ¿está Vale. viendo? Sí. Y sube. Lo que sí podría ser el uno es quizás un punto de inflexión. Podría ser, no sé. ¿Qué te piden ellos aquí? Te piden cuáles son los extremos de crecimiento, cuáles son sus extremos relativos. No te pide puntos de inflexión. Fíjate, si pidieran puntos de inflexión, vale. Ahora ya te dice aquí, hasta aquí está este análisis, esto está correcto. Este es un máximo local, el uno ya no es nada y el 2 es un mínimo local. ¿Por qué son locales? Porque te los dio la derivada.
¿Ok? ujú, Ahora ellos te dicen que calcule los máximos y mínimos absolutos, pero ahora te dicen, aquí estamos analizando de menos infinito a infinito, ¿ok? sí, El primer análisis que te dicen ellos es de menos infinito a infinito. Ya el segundo análisis te dicen que ahora hagas en el intervalo de menos 2 a 2, ¿ok? ujú, Ya de menos 2 a 2 el intervalo es cerrado, ¿ok? Cuando el intervalo es sí, cerrado, los primeros candidatos a ser máximo y mínimo globales, tienes que escoger a juro el menos 2 y a juro el 2. vale, O sea, ya cuando te ponen un intervalo cerrado y la función es continua allí, tienes que agarrar esos valores, ¿ok? ujú, Vale. Entonces, ¿cuánto vale f en 2? F en 2 ya lo teníamos por aquí. F en 2 valía menos 6. Nos falta f de menos 2. Para f de menos 2 tenemos que agarrar donde está el menos 2. El menos 2 está en la primera función. El menos 2 es un valor más pequeño que uno, entonces hay que agarrar la primera función, esta que está aquí. Entonces sería 2x al cubo. Aquí sería 2 por menos 2 al cubo, menos 3 por menos 2 al cuadrado. Esto daría menos 2 al cubo es menos 8 por 2 son menos 8 por 2 son menos 16, menos 2 al cuadrado es 4 por 3 12, menos 12, menos 16 menos 12 son menos 28. O sea que f en 2 vale menos 6 y f en menos 2 vale menos 28, ¿ok? O sea, ya vimos aquí el valor en menos 2 y el valor, bueno, que este valor ambos son negativos, ¿ok? Porque venía decreciendo. A ver, la función en cero tiene un máximo local. Ah, bueno, a lo mejor esta función viene, ¿la función cuál es? 2x, claro, viene de menos infinito. Claro, la función viene de menos infinito creciendo, aquí está menos 2. ¿Qué pasa? Que ya viene creciendo, creciendo y en cero va a ser esto. En cero va a alcanzar un máximo, no sé si va a ser negativo o positivo, ¿ok? ujú, Vale, vale, ya tenemos eso. Esos son los valores extremos, ¿ok? sí, Y aparte tenemos que ver los locales. Los locales que nos dieron es, de la primera función, el local nos dio x igual cero, ¿ok? ujú, Nos dio también el uno, pero el uno pierde porque ya no es local, porque él continúa bajando allí por efecto de la segunda función. Entonces solamente tendríamos que evaluar f en cero. F en cero vale cero, ¿ok? Entonces esta función está haciendo esto. Viene aquí, aquí está menos 2. En menos 2 vale menos 28. Sigue subiendo, en cero alcanzará un mínimo, ¿ok? En el uno vale menos uno. Después seguirá bajando aquí hasta menos 6, que en el 2 vale menos 6 y después se irá hasta el 2. Hay que calcular el valor hasta, porque me lo mandan a hacer hasta aquí, justamente hasta aquí. Desde aquí hasta aquí me mandan a hacer ello, ¿ok? Vale, y no hay sí, más nadie, no hay más nadie que haga derivada, porque la segunda se hace cero, la segunda derivada se hace cero en 2 y en menos 2, ¿entiendes? sí, Pero solamente hay que tomar en cuenta el 2 porque es mayor que uno para ella. Entonces, estos son los únicos puntos que tenemos, el 2, el menos 2 y el cero. Por lo tanto, el mínimo global, x igual a menos 2. Máximo global, x igual a cero. Y el x igual a 2 no es nada, ¿ok? ujú, El x igual a 2 global no es, por lo menos global no es. Él podría ser un mínimo relativo, o sea, en tal caso, ¿ok? O local. Pero ya que lo decimos hasta el 2, ¿me entiendes? sí, Ahora, ¿qué hubiera pasado si me hubiesen dicho hasta el 3, en el intervalo del menos 2 al 3, por ejemplo?
Vale, del menos 2 al 3 hubiésemos tenido que evaluar la segunda función en el 3. Y f de 3 hubiese tenido que ser 3 al cubo menos 12 por 3 más 10. Entonces esto tendría que ser 27 más 10 menos 36. 37 menos 36 me hubiese dado 1. Entonces f en 3 nos hubiese dado 1. Entonces, claro, en 0 nos dio 0, que era el máximo entre menos 28 menos 6 y 0, el más grande es 0. Pero si lo hacemos hasta el 3, el más grande es el 1. Entonces, en este caso, x igual 3 sería un máximo global. ¿Está viendo? ¿Me Sí, sigue? Vale, máximo global. Y eso significa que en el valor 3 me está dando 1. Significa, también es verdad que si lo hubiese hecho hasta aquí, hubiésemos tenido dos máximos globales. Pero bueno, eso depende del intervalo que te coloquen, ¿ok? Pero estas son mm, más complicadas de analizar porque tienes que tomar en cuenta dos funciones. ¿Entiendes? sí, Vale. Ah, y puntos de inflexión. ¿Cómo calculamos los puntos de inflexión? Las curvaturas. Vale, tendríamos que calcular la segunda derivada de cada una, ¿ok? Entonces, para x menor o igual que 1, la primera derivada nos dio 6x cuadrado menos 6x. Y la segunda derivada es 6x menos 6. Igualamos esto a 0 y nos da x igual a 1, ¿ok? ¿Está viendo? Vale, pones el uno aquí, y esta es la segunda derivada. Este, Antes del uno, si meto un valor antes del uno, meto el cero aquí, me da negativo aquí. Y la segunda derivada después del uno es positiva. O sea que aquí es cóncava y aquí es convexa. ¿Ok? ujú, Pero como nos interesa para los menores que uno, entonces esta parte no nos interesa. Aparte, si estuviéramos analizando solo la función f2', solo la función f2', si estuviéramos analizando solo, no f2', solo f1, el uno sería un punto de inflexión. Porque si la estuviéramos analizando solo a ella, ¿ok? Está viendo, pero no, estamos analizando con otra función, ¿ok? sí, Porque ella aquí está haciendo esto, imagínate, a lo mejor viene aquí así y en el uno se voltea. Pues tú en el uno se voltea, en el uno vale menos uno. En el uno vale menos uno, aquí se voltea aquí y no sé, ella solita hará esto, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que ya aquí tenemos que borrar esto y aquí viene una segunda función que no sé cómo actúa en ese intervalo, ¿ok? Vale, ahora vamos a hacer el segundo. Entonces, conclusión, de menos infinito hasta el uno, la función es cóncava, mm, ¿ok? Vale, y ahora hay que analizar la segunda función, f2, pero para los mayores que uno. Bueno, la segunda función es x cubo menos 12x más 10. Calculamos la primera derivada, nos da 3x cuadrado menos 12. Calculamos su segunda derivada y nos da 6x. Igualamos a 0 y nos da que x vale 0, ¿no? Entonces, tenemos el 0 acá y 6x. 6x antes del 0 es negativo y después positivo. ¿Está viendo? Significa que aquí es convexa, aquí es cóncava, aquí es cóncava y aquí es convexa. ¿Ok? mm, ¿Está viendo? Pero nos interesa desde el uno en adelante, de aquí para allá. Entonces, de aquí para allá, ella siempre es convexa. ¿Ok? sí, Entonces, conclusión, ¿cómo sería la segunda derivada de la función completa? Vale, viene. Agarramos de la primera hasta el uno es cóncava. Hasta el uno es cóncava. Hasta el uno es negativa. Y después del uno es positiva. Entonces, efectivamente, el uno es un punto de inflexión de la f completa. ¿Ok? ujú, Además, el uno es continuo. Entonces, aquí hay un cambio de concavidad de la f completa.
Entonces, el uno es un punto de inflexión. ¿Ok? ujú, O sea, si uno se imagina la función, si uno hace una tablita, si uno hace una tablita de las dos derivadas. Déjame ver dónde fue que yo hice aquí la tablita para la primera derivada. Vale, sí, aquí está. Ok. Yo voy a hacer un análisis aquí un poquito de las dos, ¿ok? Los valores son, viene el cero, viene el uno, 0, 1 y creo que el 2, ¿ok? Que es donde cambia, ¿no? Entonces, primera derivada y segunda derivada. La primera derivada viene aquí, viene de menos infinito a cero, viene creciendo. De cero a uno decreciendo, después de uno a 2 decreciendo y de 2 a infinito creciendo. Me viene así. Aquí la primera derivada es positiva. Aquí negativa. Aquí sigue siendo negativa y aquí positiva. Y aquí la segunda derivada es negativa. Aquí sigue siendo negativa. Aquí la segunda derivada es positiva y aquí la segunda derivada es positiva, ¿ok? ujú. ¿Cómo sería la curva? Algo que va creciendo y mirando hacia abajo tiene que ser así. ¿Está bien? Sí, Luego decrece y mira hacia abajo. Tiene que ser así. O sea que estas dos cuando las pegas, ¿ok? sí, Luego viene decreciendo, ahora empieza a decrecer, sigue decreciendo, pero mirando hacia arriba. Entonces esta viene así. ¿Qué pasa? Esta va a venir así, sigue decreciendo y en algún momento va a tener que hacer esto. Este es el punto de inflexión. ¿Está viendo? ujú, Y luego, si crece y mira hacia arriba, entonces tiene que ser así. ¿Ves? sí, Si tú haces un bosquejo de la gráfica, si uno se atreve a hacer el bosquejo de la gráfica, mira, a ver, para que vean. Lo que pasa es que uno tiene que aquí analizar un poquito. Viene 2x cubo menos 3x cuadrado. Vale, para los menores iguales que uno, ¿no? Y x cubo menos 12x más 10 para los x mayores que uno. Entonces, ¿qué pasa? Esta gráfica, date cuenta que el más grande aquí es cúbico, ¿cierto? ujú, El más grande es cúbico. Cuando una función es cúbica, cuando las funciones son cúbicas, en infinito tiene que irse infinito porque infinito al cubo es infinito. Y en menos infinito tiene que venir por menos infinito. Eso es así. ¿Ok? sí, ¿Estás viendo? Las cúbicas pueden tener máximo tres raíces, ¿ok? Como máximo tres raíces. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, esta gráfica, si yo la igualo a cero, va a tener x cuadrado por 2x menos 3. Si la estuviera analizando ya sola, esto me da x igual a cero, pero doble, y x igual a 3 medios. Entonces esta gráfica tiene un corte en cero y en 3 medios. Si yo hago el análisis de ella sola, ella tiene que hacer esto. En cero tienes un corte y en 3 medios aquí. Esta gráfica, las que son cúbicas y solo tienen dos cortes, ellas hacen esto. Tiene que pasar por cero. ¿Está viendo, no? ujú, Tiene dos posibilidades. Mira, hace esto, sube, baja y como en el infinito tiene que irse a infinito, ella, si tuviera tres cortes, ella tendría que hacer esto, corta y sube. Pero solamente tiene dos cortes. Entonces, ella podría hacer esto, sube, baja y y hace esto. Ella solita, ¿ok? O, ujú, o tiene un mínimo aquí, baja y pisa por el 3 medio y se va a infinito. ¿Está viendo? sí,
En este caso, la que está ocurriendo es la segunda, porque ella en cero valía cero, pero en uno valía menos uno, entonces está aquí abajo. Entonces, tiene que bajar a hacer esto y hacer esto, ¿ok? Entonces, nuestra gráfica originalmente viene de aquí a aquí. Esta es la que nos están mandando a graficar hasta el uno. Está viendo, ¿no? Sí. Esa es la primera. Si tuviera tres cortes, uno, dos y tres, y es una cúbica, ella tiene que venir de menos infinito, cortar aquí, para poder llegar a este otro corte tiene que subir, bajar, y para llegar a este corte tiene que bajar, subir, y como en infinito se va a infinito, ella viene y se viene para acá. Si tuviera tres cortes, pero en este caso tiene dos. Entonces, para una cúbica tener dos cortes, tiene que pasar dos cosas. O pasa por el primer corte y el mínimo lo obtiene en el segundo, porque se tiene que ir a infinito. O obtiene un máximo en el primero y después tiene que tener un mínimo en otro punto para poder alcanzar el 3 medio aquí, pasar por 3 medio e irse. Porque el 3 medio vale cero. Ujú. ¿Ves? Sí. La segunda es un poco más difícil de ver porque la segunda es x cubo menos 12x más 10. Un análisis es con la primera, o sea, fíjate, yo derivo, también podemos ver esto, ¿no? La primera derivada me dice cuántos puntos de corte va a tener ella. Máximo. A ver, yo derivo y me da 3x cuadrado menos 2 igual a cero y me da x igual a más o menos. La primera derivada tiene dos cortes. Si la primera derivada tiene dos cortes, tiene dos, esta tiene máximo 3. Ujú. Tiene máximo 3. Entonces, claro, yo creo que aquí esta función, según lo que yo veo aquí, cosa que para esta conseguir el valor donde se hace cero es más difícil, porque esto le demos 1 y 10 son 11, me da menos 12, ¿no? Bueno, sí, podríamos ver, mira, para que tú veas, ya nosotros vimos Bolzano, ¿te acuerdas? Sí. Si yo tuviera que graficar esto, yo diría, vale, yo tengo una función acá, donde esta es la derivada, la primera derivada es esta, ¿ok? Fíjate cómo podemos hacer para graficar tenemos una primera derivada que esto nos da en menos 2 y en 2. Esto es positivo, aquí es positivo, negativo, no, mentira, aquí es positivo, aquí es negativo y aquí es positivo. Entonces esta crece, luego decrece y luego crece, ¿ok? Ujú. Bueno, vale, me calculo cuánto vale f de 2. F de 2 dijimos que valía, f en 2 era menos 6, ¿no? Vale, y f en menos 2, f en menos 2, uno se puede ayudar con las derivadas, ¿ok? F en menos 2, en 2 valía 8 menos 24 vale menos 16. Y en menos 2 vale menos 2 al cubo. Menos 12 por menos 2 más 10, que sería menos 8 más 24 más 10. 24 más 10 son 34, menos 8 son 26. ¿Estás viendo, no? Sí. Entonces, vale, tú dices acá que aquí tienes el menos 2 y aquí tienes el 2. En el 2 alcanzas un mínimo, en el 2 vale menos 6. En el menos 2 te da 26, tienes que estar por arriba. ¿Estás viendo? Sí. Pero al ser una cúbica, ella tiene que venir por menos infinito. O sea que el menos infinito tiene que venir por aquí en menos infinito, tiene que venir por aquí. Y en infinito tiene que venir por aquí. Entonces, cuando tú haces un bosquejo de la gráfica, ella de aquí a aquí tiene que cortar una vez. ¿Está viendo? Sí. Viene aquí y tiene que llegar aquí, aquí tiene que cortar la segunda vez. Y después se tiene que ir infinito, nada, se tiene que ir la tercera vez para acá. ¿Está viendo? Sí. Lo que tienes que hacer es buscar un número de este lado que cuando lo evalúes te dé negativo. Si es negativo y aquí es positivo, que hay un corte. Ya entre estos dos sabes que hay uno, porque este es negativo y este es positivo. Entre estos dos hay uno. Y aquí te buscas, por ejemplo, en el 3 y te da uno. Entonces ya sabes que aquí está el otro corte y se va. Esta es la forma de la gráfica. ¿Está bien? Sí. Si yo pego las dos gráficas, ¿qué me está dando? Me está dando esto. Me está dando, claro, la primera hace esto así, viene aquí a menos uno.
En menos uno ya continúa su camino hasta el menos 2 que es el menos 6 aquí, y aquí se va para arriba, uniendo las dos gráficas. Esta es la primera que llega hasta aquí, y la segunda viene de aquí en adelante, y se va. Está bonito este ejercicio. Si te lo mandaran a analizar completo, inclusive con gráfica y todo, sería bien interesante. ujú, Claro, ellos aquí te mandan a buscar solamente máximo y mínimo, que también es complicado porque tienes que tomar en cuenta las dos, ¿ok? Vale. El 9, el 9 dice, el 9 es un poco complicado también porque te dice que g de x, calcular los extremos relativos y absolutos de la función módulo de x por Euler a la menos, tiene doble módulo, ¿ok? ¿Estás viendo, no? sí, Por eso es que es importante, fíjate, ¿ves? Por eso es que es importante tú, si tú sabes la gráfica de x por el a x, ¿ok? Esta gráfica habíamos dicho que tiene una asíntota en infinito, en menos infinito. Y esta gráfica viene así, ¿ok? sí, Y x por el a menos x, la gráfica es una gráfica que viene aquí así. ¿Está bien? Y menos, y si tiene, esta tiene un menos delante, la gráfica lo hace, se voltea. Esta parte la pasa para arriba y hará esto. Y si esta le pongo un menos delante, la gráfica hará esto. ¿Está viendo? sí, Eh, este x, lo que me indica que en el uno aquí vas a tener un máximo, por ejemplo, ¿ok? Si te pones x, si a ti te ponen x por e a la x menos uno, es la misma, esta gráfica, perdón, esta gráfica x por e a la x, esta, si yo te pongo x por e a la x menos uno, es esta misma gráfica, lo único es que quizás el valor se va, esta gráfica es muy parecida a esta, va a pasar por cero igualito, ¿ok? Pero quizás el máximo, el mínimo lo va a obtener antes, ¿ok? ujú, Pero la gráfica va a mantener su forma. El hecho que tengas aquí x menos uno, eso no te va a degenerar la gráfica, ¿ok? ujú, Entonces, ¿qué ocurre? Oye, el problema de esta es que tiene valores absolutos. Van a salir las cuatro gráficas, porque entonces tú tienes que ver el valor absoluto de x. Aquí tiene doble problema. Mira. Acuérdate, el valor absoluto de x se puede sustituir por x cuando x es mayor que cero y menos x para x menor que cero, ¿ok? sí, Y el valor absoluto de x menos uno se va a convertir en x menos uno para cuando x mayor que uno y menos x menos uno para los x menores que uno. ¿Estás viendo, no? sí, Entonces, pero aquí tienes, entonces tú tienes que poner aquí el cero, el uno, cero y uno, ¿ok? Y tienes que ver cómo sale cada una de ellas en los tres intervalos. Entonces, ¿sabes? Son tres. Para los menores que cero. Para los menores que cero, este valor absoluto va a salir como menos x. Y para los menores que cero, este valor absoluto de x menos uno va a salir como que vas a tener un menos, y este valor absoluto de x para los menores que uno es menos x menos uno. Entonces sale aquí como menos x menos uno. ujú, ¿Está viendo? Entonces aquí en realidad tú tienes menos x por Euler a la x menos uno. Tienes esa. ¿Ok? ¿Está viendo? sí, Ahora, entre cero y uno el valor absoluto de x sale como x. Y x menos uno sigue saliendo como menos x menos uno. Entonces tú aquí tienes x por e a la x menos uno, ¿ok? Y luego de uno en adelante, el valor absoluto de x sale como x y la otra sale como x menos uno. Entonces tienes esto, ¿ok? ¿Estás viendo? sí, Entonces aquí vas a tener x, tienes tres gráficas. Entonces tú tienes que decir que tu f de x realmente se comporta así.
Para los menores que cero, o menores igual, menores que cero, sí, va a ser menos x por e a la x menos uno. Para x entre cero, si aquí pones menor estricto, aquí pones menor o igual y menor que uno, o menor, puedes poner el igual donde tú quieras, pues va a ser continuo. Va a ser x por e a la x menos uno. Y para los mayores o iguales que uno, va a ser x por e a la menos x menos uno. Vas a tener tres funciones allí. ¿Está claro? sí, Vale, pero esto claro, ahora tienes que si así, si más o menos tienes idea de la gráfica, tú dices, vale, mira, esta primera que está aquí, x por e a la x menos uno se parece a la de más, que viene por aquí así, tendrá un mínimo aquí y pasa por cero. ¿Está bien? sí, Vale. Pasa por cero, entonces claro, esta es más, pero la que yo tengo tiene un menos aquí, entonces esta se voltea aquí, se voltea aquí, obtendrá un máximo y vendrá aquí y seguirá hacia abajo, ¿ok? Pero ahí me la mandan a graficar solamente aquí, ¿ok? ujú, Vale, tengo que ver dónde ocurre este valor, ¿ok? La otra es x por la x, la otra es la misma pero positiva. De la otra viene así y aquí sigue hacia arriba. Esta, ¿ok? ¿Está viendo? ujú, Eso significa que ella aquí se pega y va a seguir hacia arriba. Esta, o sea, la segunda hace esto, ¿eh? Viene aquí, así y así. Pero nosotros solamente nos están diciendo que hagamos esto de aquí en adelante, ¿ok? Y de hecho, hasta el uno. Aquí está el uno. Y yo debería graficar esto hasta arriba, pero como me dicen que lo haga hasta el uno, meto el uno aquí. ¿Cuánto vale f de uno? F de uno aquí valdría uno. Uno menos uno es cero, va a valer uno. Este valor es uno aquí. Va a llegar hasta el uno. ¿Ok? ujú, De la segunda función solamente voy a tomar en cuenta este pedacito de aquí. Porque ya viene de por aquí y hace esto. Sube. ¿Ok? sí, Vale. Y de la segunda, la tercera es x. La tercera es x por e a la menos x menos. Esa gráfica, si yo la grafico, ella va a tener un asíntota en infinito. Aquí. Y ella debería venir así. Perdón. Ella debería venir así, alcanzará un máximo y después vendrá así. ¿Ok? ujú, Yo no sé si el máximo, este valor es uno, pero yo creo que no. El uno está aquí, ella se va a pegar aquí. ¿Ok? Y la tercera gráfica va a venir por aquí así y hará esto. Entonces aquí ella debería seguir subiendo un poquito. La tercera función debería seguir subiendo a lo mejor un poquito y después bajará. Bajará y se irá así. Esa es la forma que tiene esas tres gráficas juntas. ujú, Entonces, claro, hay que hacer el análisis. Vale, viéndolo así va a tener este máximo, este otro máximo, un mínimo aquí, ¿ok? Viéndolo así, ¿ok? ujú, ¿Qué es lo que tendrías que hacer tú si no lo graficas? Simplemente hacer las definiciones de valores absolutos, ¿ok? Escribes tus tres gráficas aquí y ahora dice, vale, voy a tomar en cuenta para los menores que cero. Voy a ver qué pasa con menos x por la x menos uno, ¿ok? Y vas a derivar. La derivada de eso sería, la derivada de esto es menos uno por a la x menos uno. Luego viene menos x por la derivada de a la x por e a la x menos uno derivada, ¿ok? Esto te va a dar menos e a la x menos uno menos x por e a la x menos uno, que es la derivada, ¿ok? ¿Estás viendo? sí, Y ahora esto, sacas factor común e a la x menos uno y te va a quedar menos uno menos x igual a cero. Entonces en este caso te da que x tiene que ser igual a menos uno. O sea que menos uno es un local. Este valor para nosotros sería menos uno. Entonces este valor va a ser uno. Entonces justamente ya no va a ser así, va a bajar aquí sí, desde allí mismo. ¿Ok? ujú, Yo pensaba que se iba a rodar un poquito, pero no. Eh, no, mentira, porque esto es. No, sí.
Espérate. No, sí, porque es menos, claro, no se rueda porque esto es X. Vale, ok. X menos uno. Entonces ahora tenemos que hacer un análisis de esta parte. Tenemos acá tenemos que hacer un análisis de la primera derivada. Tenemos aquí primera derivada, aquí viene el menos uno. Tenemos que hacer un análisis acá. Aquí tendríamos e a la x menos uno. Aquí tendríamos menos uno menos x. Y esto se anula en menos uno, ¿ok? E a la x menos uno siempre es positiva. Y menos uno menos x va a ser positiva acá y aquí negativa. Entonces aquí viene creciendo y luego viene decreciendo, ¿ok? Sí. Que es justamente lo que pasa aquí, ¿ves? Viene creciendo y después decrece, ¿ok? Ujú. Por lo tanto, x igual menos uno es un máximo local, ¿ok? ¿Está bien? Sí. Vale. Luego hay que hacer el análisis de la segunda para x. Ahora hay que ver qué pasa entre cero y uno, ¿ok? Vale, entre cero y uno la función que tenemos es x. La función que tenemos es x por e a la x menos uno, ¿ok? Vale, derivamos eso y eso nos va a dar la derivada de x1 me da e a la x menos uno más x por la derivada de esta que es e a la x menos uno. Sacamos factor común e a la x menos uno y nos da uno más x igual a cero. Esto nos da x igual a menos uno de nuevo, ¿ok? Ujú. Esta función viene aquí. Aquí viene e a la x menos uno y aquí viene uno más x. Uno más x se anula en menos uno. Esto siempre es positivo, positivo y esto aquí es negativo, positivo. Aquí me da menos y aquí me da más, ¿ok? O sea que aquí decrece y aquí crece. ¿Ok? Sí. Vale, ¿qué significa esto? Vale, vale, pero nosotros nos interesa es estamos en el intervalo de cero a uno. Entonces, cero a uno está aquí. O sea, que no me interesa qué pasa aquí. Aquí crece. ¿Ok? ¿Está viendo? Sí. Y tenemos que hacerlo hasta el uno. O sea, que hasta el uno, de cero a uno ya crece. ¿Ok? Ujú. Entonces nos interesa desde aquí. La roja nos interesa desde el cero hasta el uno, hasta aquí. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Que la otra también va a tener su máximo en el uno, entonces ya va a bajar desde esta parte no está pasando. Yo pensé que pasaba esto, pasaba desde aquí. Justamente aquí alcanza el máximo. ¿Ok? Ujú. De hecho, es una función par. La función en este caso está haciendo esto. ¿Ves? Sí. Vale, esto también era complicado. Habría que hacer entonces, porque lo más complicado aquí es darse cuenta de los valores absolutos. Y la última función que hay que analizar es x por e a la menos x menos. ¿Ok? Pero para los mayores que uno. Entonces, derivas, te da e a la menos x menos uno más x por la derivada de esta que es menos e a la menos x menos uno. Saca factor común e a la menos x menos uno y te da uno menos x. Esto se hace cero cuando x vale uno, ¿ok? ¿Está viendo? Ujú. Si haces un análisis de la tabla, aquí pones e a la menos x menos uno. Entonces, que es muy importante estas exponenciales. Aquí tienes un uno. Esta siempre es positiva, porque el positivo está aquí. Las exponenciales se ven afectadas por el signo de afuera. Y esta es positiva acá, negativa acá, aquí me da más y menos. Aquí crece y aquí decrece. ¿Ok? Ujú. O sea que en el uno obtienes un máximo, que es justamente lo que está pasando aquí. ¿Ves? O sea, las gráficas, en este caso tengo las tres gráficas. ¿Cuáles son las tres gráficas? Claro, pues es que te digo que si uno tiene idea de las gráficas, mejor. Aquí tienes el menos uno, aquí tienes el uno. Habíamos dicho que la gráfica era la primera venía desde abajo, creo, ¿no? No, no, porque la primera se volteaba. La primera hacía esto, subía, alcanzaba el máximo en menos uno,
bajaba hasta el cero. En el cero, o sea, empezaba a actuar la segunda viene aquí hasta el uno y la tercera empieza a actuar desde el uno en adelante, pero en el uno entiende un mínimo y baja. sí. Esta era complicada, pero es bueno que la sepas graficar. Por eso es que te digo, apréndete esas gráficas de las exponenciales, porque Ujú. si las manejas, si las tienes bien estudiadas, oye, es bastante. Mm, Fíjate que esta, haciendo más o menos un bosquejito de la gráfica, uno se da cuenta de lo que está pasando. Vale, bueno, nada. Entonces nos vemos cuando, mañana, ¿no? sí, Vale, perfecto. Mañana a las 12. sí. Vale, perfecto. Bueno, nos vemos, pues cuídate. Tenga un buen Igual, viernes. Vale, igualmente. vale.